Sonido 1, 2, 3, probando sonido. Buenas noches, 1, 2, 3. Buenas noches, un saludo, José. Muy bien, buenas noches tengan todos ustedes. Un saludo la noche de hoy. Mi nombre es Juan José Herrera, director de la compañía Latin Trading Company, Universidad Profesional de Trading Latinoamericano. Me pueden confirmar todos con un 5 al chat si tienen audio y pantalla, recordándoles a todos como nota legal que esto es un material educativo que no tiene incidencia dentro de sus decisiones de inversión y que ni Latin Trading Company, ni Iron Forex, ni Juan José Herrera se hacen responsables de sus resultados obtenidos a través de esta capacitación. Como exoneración, todos nos regalan un 5 en el chat. Muchas gracias para todos y un saludo para toda la gente que nos acompaña en Colombia. Saludo para Marcos, saludo para José, saludos para Trader 80, me imagino, para todos ustedes. Vamos a iniciar la noche. El tema que vamos a compartir es un tema que es de análisis, de los principios del análisis técnico. Así que nos vamos a remontar a la época de 1800, en la cual, bueno, el año 1900 más bien, iniciaría esta teoría. Pero pues desde el año 1852, en el nacimiento del señor Charles Henry Down, en el cual, gracias a su estudio, nos ha dejado unas premisas bastante importantes a la hora de poder identificar lo que es el análisis técnico y los gráficos. Entonces, hablamos de que la teoría de Down está formada por un conjunto de principios desarrollados por el señor Charles Henry Down que fundamenta los movimientos generales de las cotizaciones bursátiles. Charles Downs, por el año de 1900 hasta 1902, publicó parte de su teoría en el editorial de Wall Street Journal. La teoría estaba basada en 6 principios y estos principios trataban de descubrir y explicar cómo se movían las acciones. Empezando, digamos que venía de una condición granjera, de una condición humilde. Emigró hacia la ciudad buscando mejores oportunidades, en el cual encontró, digámoslo, como periodista, primero como patinador del periódico, luego fue conociendo más y más personas hasta que fue conociendo cómo hacer una crónica, se fue convirtiendo más en un tipo de periodista de cierta manera empírico. Al pasar con el tiempo fue conociendo mucho más de los analistas que hablaban de las cotizaciones de bolsa,
y de los temas financieros, pero no había forma de graficar estos datos. Directamente se hablaban era de los precios y de las cotizaciones. Entonces, para el año de 1900 y 1902, él empezaba a explicar una teoría que se basaba en 6 principios. Estos principios trataban de descubrir y de explicar cómo se movían las acciones. Cuando la teoría de Down constituía lo que era el origen de lo que se conoce como el análisis técnico. Charles Downs, que luego pasó mucho tiempo en el mercado bursátiles, creó un buen indicador de las condiciones económicas por las que de alguna manera se conseguía entender los movimientos bursátiles, que podían analizar con mayor precisión el presente y el futuro de una situación económica. ¿Cuáles fueron los principios de la teoría en los cuales él empezó a basarse? La teoría de Down estaba basada en 6 principios básicos. Estos principios hablaban sobre la información de los precios, las tendencias, sus fases, la correlación entre los índices, el volumen bursátiles y los cambios de tendencia. Los 6 principios básicos de la teoría de Down son, antes de mencionarlos, les recuerdo a todos suscribirse a nuestro canal de YouTube, dejarnos un like en estos videos es una forma de agradecer todo el contenido que brindamos para todos ustedes y es una forma de apoyarnos para crear todo esto día a día en favor de darle valor a toda nuestra comunidad. ¿Cuáles son los principios de la teoría? La teoría empieza por 6 principios básicos en el cual decía como primera premisa, el precio lo descuenta todo. En esta premisa de que el precio lo descuenta todo, toda la información está incluida dentro de los precios, sea la información pasada, la información actual e incluso y mucho más aún la información futura. Está descontada en los precios de una acción, de un índice, de una divisa, de cualquier tipo de ciclo económico. Todo está descontado dentro del gráfico. Lo cual quiere decir que los anuncios de los periódicos, los cambios de los tipos de interés, la inflación, incluso las expectativas están incluidas dentro de una cotización bursátil. En el siguiente gráfico estamos viendo la segunda premisa en el cual él nos dice que se identifica a través de estos tipos de movimientos de mercado 3 tendencias, 3 condiciones o 3 tendencias de mercado. La bolsa de valores no se mueve en una línea recta, se mueve en una forma de zigzag, es decir, en una especie de sube y baja. Cuando las subidas superan a las bajadas, las tendencias son alcistas, mientras que cuando las bajadas superan a las subidas, las tendencias son bajistas. Asimismo, Charles Down distinguió 3 tipos de tendencias según su importancia. Entonces, en estos ciclos identificamos la acumulación, la expansión y la distribución. Acumulación, expansión y distribución. Ahora como tip extra, modernizando un poco más la tendencia, perdón, las premisas serían, hay sesiones en las cuales el mercado acumula, especialmente la sesión asiática, es una sesión que tiene poco movimiento de negociación. Luego viene la sesión de Londres, que es la sesión con más negociación bursátil, con más cantidad de volumen de negociación, de personas negociando, por el cual el movimiento es más amplio. Y el siguiente movimiento es el movimiento de corrección o distribución. Regularmente lo hace Nueva York cuando lo impulsa Londres o viceversa, cuando se impulsa Nueva York lo corrige Londres. Me regalan un 5 al chat si comprendieron hasta ahí las 3 fases de mercado. Si tienen preguntas las puedes escribir en el chat, por favor. Ok. Bueno, en base a estas 3 fases, se identifican entonces las tendencias. Pero primero tenemos que entender lo que él dice cuando el mercado lo descuenta todo. Principalmente, ¿qué descuenta el mercado? Lo que principalmente descuenta el mercado o lo que grafica el mercado son datos. Eso es el mercado. Es por eso que cuando se tratan ustedes con un análisis técnico y con una estrategia de obligar al precio en una línea de tendencia, en una ruptura, o tratar de que el breakout termine no siendo un falso rompimiento, sino que se caiga el mercado, o por el contrario,
que ustedes intenten comprar y ser arrastrados por una orden institucional y llegar hasta el cielo, pues esto no sucede muy a menudo dentro del mercado, porque lo que debemos de entender es que el mercado está todo el tiempo adquiriendo los sentimientos de las personas que se generan a través no solo de las noticias, sino de la percepción misma que tienen de esa noticia. Porque es que, digamos de cierta manera, ahí la noticia es positiva o es negativa. Es como nosotros tratamos de entender esto, pero regularmente no es una noticia positiva o negativa lo que mueve al mercado a favor o en contra. Es la percepción de los negociadores, de los traders, la que hace que el sentimiento que genera la noticia sea positivo o sea negativo. Y ahí hay una gran diferencia entre las noticias fake y las noticias o datos reales que el mercado sí toma en consideración y descuenta incluso mucho antes de que se genere a futuro. Entonces, entendiendo esto, entendimos que tenemos las fases del mercado. En estas fases del mercado tenemos la acumulación, la tendencia principal y la distribución. Aquí no tenemos dos partes, no he colocado dos partes porque estamos hablando de la teoría clásica de 1902. Pero en una versión más moderna tendríamos que tener una fase que sería una fase de manipulación, stop home, Judas swing, como le quieran ustedes llamar en diferentes estrategias. Y en la fase de distribución también tenemos hoy en día unas fases de falsas onda 3 o digámoslo así, de falsa continuidad de la tendencia. Entonces, todas estas divergencias las vamos viendo a través del ajuste que le vamos haciendo nosotros a la tendencia. ¿Por qué? Porque la tendencia, si vemos aquí, voy a graficar por aquí, en la tendencia principal, nosotros estamos tratando de llevar un movimiento secuencial uniendo los mínimos, pero debemos de llevar un ajuste de estos mismos en la medida en la que se van separando de la línea de la tendencia. Y a medida que se vayan separando, entonces estos ajustes se van a llamar tendencias secundarias. Pero esto hace parte de una tendencia que quizás en este gráfico sea de una hora. Pero si nos vamos a un gráfico más amplio, la tendencia ha venido siendo bajista y esto simplemente es un pedazo de la corrección. Entonces, cuando nosotros estamos viendo este gráfico de una hora, para nosotros en una hora es una tendencia alcista. Pero si nos vamos a un gráfico de 4 horas, la tendencia es bajista, eso es una corrección de la tendencia principal. Entonces, tenemos tendencia principal o tendencia primaria, que es lo mismo. Tenemos tendencias secundarias, que son las tendencias de 4 horas, y las tendencias primarias son diarias, mensuales y hasta semanales. Y luego tenemos unas tendencias de 15 minutos, de 5 minutos y de 1 minuto, que son tendencias terciarias. Me regalan un 5 al chat si comprendieron hasta ellos, si tienen alguna pregunta sobre el ajuste de las líneas de tendencia y la tendencia primaria, secundaria y terciaria. Muy bien, entonces comprendemos que hay una tendencia principal y luego tenemos que hacer el ajuste. Y ese ajuste, una vez más, explica sobre la tendencia. Ok, una vez más, a ver, con el foco. Tenemos una tendencia principal que une, una línea que une todos los mínimos ascendentes. Es decir, la parte mínima de que toca el precio va respetando una línea. Pero a medida que se va separando, es decir, si la línea continúa por este lugar, vemos que el mínimo se ha separado. Entonces, esta separación que tiene es un ajuste desde la línea principal, que es esta, y la tendencia secundaria sería este ajuste que se hace a una inclinación de 45 grados de la tendencia principal.
Mientras más agudo, es decir, mientras más inclinado sea el movimiento que se separe de la línea principal, más va a tender a regresar a ella en fuertes correcciones. Igual pasa cuando la línea de la tendencia a la regresión lineal se pasa por debajo. Conocemos este movimiento como pullback. Cuando vuelve a la línea de la ruptura, es precisamente por eso, porque se ajusta a la línea de la tendencia, sea para convertirla en soporte o resistencia. ¿Hasta ahí sí quedó todo claro? Continuamos. ¿No hay más preguntas en el chat? Continuamos. Bien. Siguiente premisa es... los índices lo descuentan todo. Dentro de las tres fases de la tendencia, como les estaba hablando ahora, que está la tendencia primaria, la tendencia secundaria, todas están compuestas por tres fases. En las tendencias principales alcistas están formadas por una fase de acumulación, fase de participación pública y fase de euforia. A su vez, las tendencias primarias bajistas están formadas por una fase de distribución, fase de participación pública y pánico, y estas fases fueron desarrolladas más adelante por el señor Richard Wyckoff. Hablando de Down, más clásico, más teórico, él nos deja a nosotros una premisa a través de la tendencia y es algo muy claro. Les voy a hacer una pregunta muy básica. Si el transporte público en su país cuesta 1.000, ¿cuánto sería lo que usted estaría dispuesto a pagar el próximo año? Por favor, participen en el chat. Recuerden que el modelo de Latin Trading Company es un modelo educativo constructivo, donde yo solamente soy transmisor de la información y ustedes hacen parte activa de la clase y de la forma en la cual todos aprendemos. El transporte público en su país cuesta 1.000, sin importar la divisa. ¿Cuánto sería lo que usted estaría dispuesto a pagar el próximo año? El chat está público, creo que ahí lo ven. 1.200, 1.200, 1.200, 1.100. Listo. Con eso tenemos el ejemplo de lo que les quiero transmitir. Nadie dijo 1.117. Nadie dijo 1.032. Nadie dijo 1.026. Los seres humanos negociamos a través de números racionales enteros y exactos. Números institucionales conocidos como números en las cuales el 0, el 5, el 10, el 20, el 15, el 50, el 100, el 200, el 500, porque el 300 casi no lo usamos, el 500 y el 1000, y ahí sucesivamente. Gracias. Gracias. Entonces, si nosotros negociamos a través de números enteros, debemos de entender las cotizaciones también como números enteros y como la forma como nosotros racionalmente empujamos el precio hacia unos valores. Digamos, en el caso del petróleo. En el caso del petróleo, ¿cuántos creemos que el petróleo llega a 100? ¿Cuántos creen que el petróleo llega a 100? Toda esta creencia que nosotros tenemos de que estamos en 98, 97, 90, 91, nos va a hacer impulsar a comprar, a comprar, a comprar el precio. Psicológicamente vamos a llevar el precio porque 90 no es un precio en el cual nosotros racionemos para negociar. Tampoco lo es 33, 17, y el 33 es uno de los más exactos números
Porque a través de la devaluación o a través de la capitalización está el 1% del interés para completar el 100. Es decir, que se fracciona mejor en 3 partes de 33.3% matemáticamente para una computadora de high frequency trading, para los que hacen el trading, el cálculo más exacto, que nosotros que lo hacemos en porciones como lo hacía la técnica o la teoría de Murray, que son en porciones de 25. Entonces, nosotros lo hacemos en 4 porciones de 25, mientras que las máquinas los hacen en 3 porciones de 33.3, descontando o capitalizando a través del tiempo. Entonces, Sherdon lo que nos dice es, si tenemos 10, a través del tiempo vamos a tener 100. Y dentro de este 100 vamos a negociar en estos dos valores, donde 50% sería lo justo, lo que costaría, pero no estaríamos valorando el trabajo. No estaríamos valorando la devaluación del precio a través del tiempo o la inflación. Entonces, para eso deberíamos de subirle un poco más y llegar a este punto. En este punto, que es el 61, famoso PI, 61.8 de Fibonacci, la oferta y la demanda se sienten cómodos para negociar. ¿Por qué? Porque aquí quien produce ya gana algo. Y el vendedor o el especulador trata de comprar lo más económico si sabe que a futuro se va a capitalizar. Aquí es cuando entendemos la importancia del 50%, del 61.8, del 38.2, porque el 38.2 nos dice, el productor está perdiendo dinero y no está de acuerdo con perder. Por eso, el precio debe de repuntar. Cuando el productor pierde, el precio está sobredevaluado. Cuando el productor ya está ganando, el precio ya está cotizado. Dentro de estos dos valores fluctuantes tenemos un valor real, que es el punto de equilibrio de la oferta y la demanda. Pero eso es otro tema más adelante. Importante es la premisa que nos deja el de los valores enteros, cómo nos dice que los índices respaldan la tendencia, cuando nos habla de la agrupación de todas las compañías en un conjunto general que están viendo en este cuadro de la derecha, donde al agruparlas en un solo índice nos permitía entender un poco más los sectores que iban en crecimiento y los sectores de la economía en las cuales debían de ir asociados junto a otra relación con otros índices para que tuviéramos un crecimiento económico. Entonces, vemos que él nos deja un indicador conocido como el Dow Jones. El Dow Jones nos deja una capitalización de empresas industriales. Para ese tiempo no habían, digámoslo así, Facebook, no había internet. Entonces, las principales compañías eran compañías como General Motors, como bueno, Boeing, Exxon, petroleras, bancos. Este tipo de compañías que se hicieron famosas por el impulso económico que tuvo quitar el patrón oro de 1971 en adelante. Entonces vemos que en la burbuja, por lo menos en el año 2000, en la burbuja.com, que veníamos creciendo, cuando el índice cayó 684 puntos en el primer día de negociación después de los ataques del 9 de septiembre. Es decir, nadie en el mundo le creyó a la economía de los Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre. Luego la bolsa repuntó de nuevo. Otra vez tocó máximo intradía en los 14.198 puntos. Llegó a su máximo en toda la recuperación. ¿Y luego qué pasó? Aquí vino el colapso de Lehman Brothers y la crisis de las hipotecas subprime del 2008. Esto cayó el índice Dow Jones. Cuando cae el índice, significa que cae la bolsa, la renta variable, porque las empresas industriales, las que producen el trabajo, las que producen el decrecimiento de la tasa de desempleo, las que le dan renta a las personas para que gasten en la economía y la economía pueda crecer, pues son empresas que si se ven en estas recesiones económicas, el índice lo va a descontar. Va a mostrar los datos. ¿Qué es lo que descontó aquí en la economía? Un ataque del 11 de septiembre, un dato de pánico.
Luego tuvimos reflación. Luego veremos qué es reflación. ¿Y luego qué tuvimos? Otra vez recesión económica. ¿Y luego qué tuvimos? Después de esto, cuando subieron las tasas de interés, bajaron los impuestos a las compañías, salió la Reserva Federal a decir que iba a comprar toda la deuda que fuera posible con tal de que la economía no colapsara. Y durante el resto de este tiempo, hasta la pandemia, no había parado de subir la economía americana. Entonces, aquí nos va representando realmente el mercado. Luego, vinieron otros índices como el SP500, pero eso hablaremos más adelante, porque eso tiene otros componentes. Entonces, en estos componentes vemos que son más importantes las petroleras, los bancos, compañías como Caterpillar, McDonald's, Chevron, Cisco, IBM, Microsoft, compañías que tienen ya bastante tiempo de cotización bursátil. Al mismo tiempo nos dejó un Dow Jones que era de transporte. Este Dow Jones de transporte debía ser correlacionado con el de las industrias. ¿Por qué? Ahora vienen a aparecer los famosos cuellos de botella de la cadena de suministros que Dow Jones hace 1900 enseñó. Él dejó otro índice, que es el índice Dow Jones de transporte. Y ahí es donde si hubiera habido falta de camioneros, se hubiera visto reflejado. Si hubiera visto tráfico marítimo, se hubiera reflejado. Atasco en los puertos, se hubiera visto reflejado. Entonces él dice, si el transporte, que es la mercancía que debe llegar con el producto terminado a los clientes, tiene problemas por el aumento del petróleo, aumenta la gasolina y los camioneros me van a cobrar más. Y eso no es culpa de mi producto, ni de mi materia prima, ni de mis salarios. Y no lo controlo yo, pero me afecta. Porque al cobrarme más por el transporte, me voy a tener que producir menos o me va a costar más. Y esto se lo voy a tener que colocar al producto terminado vendiendo menos o me voy a comer todo eso de los beneficios corporativos y pues a los inversionistas de mi empresa no les va a gustar que la empresa gane menos porque el precio cuesta más y no se lo estoy trasladando al público. Entonces, este índice lo asociamos a las industrias, a lo industrial, a lo petrolero y a la inflación general. Es un índice muy importante para la economía de los Estados Unidos. A ver, volvemos a preguntas en el chat, si no tienen preguntas en el chat. Listo, continuemos entonces con la clase del día de hoy. El volumen debe apoyar la tendencia, es otra de las premisas que nos deja Dow Jones. Es que el volumen debe confirmar la tendencia porque este principio establece que debe ir a la par con lo que se está formando en este movimiento. O sea, es muy raro, digámoslo así, en una tienda, en un mercado regular, plaza de mercado, una galería, no sé cómo se le llama en cada país, en una plaza de mercado de alimentos, digamos que una persona está vendiendo manzanas económicas. ¿Qué creen que pasa alrededor de ese puesto? Se llena. Exacto, se llena. Entonces, cuando yo voy pasando, ¿qué voy a ver yo? Una cantidad, eso se llama volumen, un volumen de compradores, un volumen de personas que están intentando adquirir estas manzanas a ese precio. Y esto es lo que estamos viendo en este lugar, en el volumen. El incremento de este volumen me dice, en este puesto hay muchas personas comprando manzanas en ese precio. ¿Por qué? Miren el precio después. Resulta que había una feria de manzanas en el pueblo y todo el mundo se iba a tirar manzanas y todo el mundo necesitaba manzanas para tirarse. Entonces, las manzanas que costaban hoy $1, el día de la feria cuestan $10. Y si la feria iba a continuar por 15 días y se acabaron las manzanas, las últimas manzanas que quedaban yo las voy a vender a $15. Y si a las personas le parecen muy caras, ¿qué creen? Pues algunos no van a comprar, otros sí comprarán, pero cuando se acabe el día de las manzanas y venga el día de tirarse peras, ¿qué cree que va a pasar con las manzanas?
Cae. Se cae el precio, exactamente. Entonces, el volumen es tan importante tanto en su incremento, porque debe de apoyar la tendencia, como en la ausencia del mismo. Cuando hay ausencia de volumen, es tan importante como cuando hay los incrementos o los picos de volumen. Muchos solamente miran los picos de incremento del volumen porque ven una oportunidad a la hora de comprar. Pero la ausencia del volumen, cuando ven ustedes este pico máximo de volumen aquí, y luego vemos que la siguiente, ¿qué pasó? Cayó. Y la siguiente, cayó. ¿Qué pasó en el precio? Cae la primera vez, luego vemos una siguiente capitalización, un intento del precio, un aumento de nuevo, pero no es superior a la media que venía manejando. Por ende, a pesar de que supera el precio, el volumen no acompañó a la tendencia. Es decir, los compradores ya no les interesaba, a pesar de que hubieran manzanas por comprar más allá, ya no interesaban, ya no quiero manzanas, no me interesan las manzanas. Y al bajar el volumen de compradores, no el precio, el volumen de compradores, pues ¿qué hace el vendedor de las manzanas? Vendo manzanas a 14, las vendo a 13, las vendo a 12, las vendo a 11, las vendo a 10. Bueno, te compro algunas. No, ya para qué, ya no quiero manzanas, quiero peras. Se cayó el precio. El volumen, Profe, dice, en el volumen va incluido la cantidad de persona que compra o el volumen de una sola persona con su capital más pesado, por decir así. no, el volumen lo que mide es la cantidad de contratos disponibles que hay. Es decir, dentro de cada vela que ustedes ven una vela. Y esta vela adentro, si ustedes buscan lo que es Orden Flow, van a poder ver el gráfico de una vela por dentro. En esto hay unos niveles de cotización, como yo les explico. Viene el día de las manzanas, se van a tirar manzanas y todo el mundo quiere manzanas. Y yo llego a la tienda con 1.000.000 de pesos para comprar 1.000.000 de pesos en manzanas, pero ¿qué pasa? Que esta tienda no tiene 1.000.000 en manzanas para venderme. Me vende 200.000. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Caminar hasta la siguiente tienda para comprar otra. Y ese señor, como ya sabe que va a haber día de tirada de manzanas, me las cobra un poquito más cara. Y mientras más pase el día cerca de la tirada de manzanas, más los que la venden van a subir el precio. Entonces, como yo quiero 1.000.000 de manzanas y en esta tienda no había 1.000.000 de manzanas, yo tengo que hacer gradualidad. Yo tengo que comprar las que hayan disponibles aquí, las que hayan disponibles aquí, las que hayan disponibles aquí y aquí. Pero cuando entra una gran cantidad de volumen es cuando todo el lote se ha vendido automáticamente. Entonces puede ser una sola persona o puede ser un grupo de personas, porque aquí no se cuenta la unidad o quién la está comprando. Lo que se cuenta es la cantidad que están comprando o que están dejando de comprar. ¿Me explico hasta ahí? Sí, profe. Y muchas veces sucede en la apertura o en cualquier momento puede pasar eso. No, el volumen es un análisis que va igual con el gráfico, o sea, es todo el tiempo como ir a la plaza de mercado y mirar en los puestos donde se ha vendido más, qué interés del producto es el que más tienen, por decirlo así. En este caso no sería el interés del producto, sino el precio. ¿Qué precio es el que quieren comprar los institucionales? Ya que no pueden comprar todos los precios, digamos, yo voy a comprar aquí como institución y ustedes compran por encima de la corrección, como dice la confirmación del manual. Yo compro aquí porque mi orden va a ser que todo esto que compre como institución, o dos o tres instituciones unidas, que también se puede hacer, compren en este nivel de precio, activen sus órdenes de compra conocidos como bloques de órdenes, orden block, e impulsen al precio. Y cuando se impulsa el precio, acá entran los retail con su orden de compra, los minoristas, y son arrastrados por el movimiento. El volumen acompañó a la tendencia y sacaron los retail una buena posición en esta ruptura de precio. Pero cuando viene la ausencia de volumen, nosotros aquí vemos ausencia de volumen y el precio sigue subiendo.
Entonces, no nos podemos dejar guiar porque, no, si no hay volumen, entonces el precio se va a caer. No, porque aquí hay una, digámoslo como especie de trampa, llamado así, que se llama las piscinas de liquidez y la dark pool, pero eso se sale muy allá de lo que estamos hablando de la teoría de Down en sí en general. Es un tema más allá, más adelante para que lo vayan teniendo en consideración. Pero realmente es como generar órdenes falsas que luego voy a quitar y no voy a ejecutar. Eso va a generar un volumen, obviamente, porque hice las órdenes de compra y eso genera el volumen, pero luego no las activo, las quito y luego eso genera un falso volumen que son las conocidos como las falsas rupturas del precio, digamos como este caso. Aquí coloco bastante volumen, aquí se ve el volumen, pero este volumen fue falso, porque al final quito las órdenes y el precio se cae, atrapando muchos compradores en nuevos máximos. Bueno, por el lado de down, volvemos entonces, que el principio establece que el volumen debe ir a la par con la tendencia. Eso sí, si la tendencia es alcista, el volumen debe de aumentar cuando el precio sube y disminuir cuando el precio baja. De la misma manera, si la tendencia es bajista, el volumen debe de aumentar cuando el precio cae y disminuir cuando el precio aumenta. Las tendencias se mantienen vigentes hasta que se demuestre lo contrario. Y en este caso lo contrario sería que la tendencia cambie, es decir, en un mercado hasta una tendencia alcista, es alcista hasta que no cambie a tendencia bajista siempre y cuando se corrija por más allá de un 38%. Y un mercado está en tendencia bajista o en tendencia alcista hasta que no supere esta cotización por encima del 50%. Es decir, hay caídas que son drop, hay correcciones y hay cambios de la tendencia. Entonces, aquí tenemos un drop y pudo haber vuelto a la tendencia principal. Aquí tenemos precisamente, un drop, una corrección, perdón, y acá ya tenemos un cambio de la tendencia. ¿Por qué? Porque ya superó la cuota que teníamos del inicio de la tendencia. Entonces, cuando ya la superó, ahora tenemos un cambio de la tendencia estructural. Los precios de cierre. Los precios de cierre son importantes a tener en cuenta porque Down restó importancia a los movimientos intradía y estableció en sus principios que lo que realmente importaba eran los precios del fin del día, ya que las señales que realmente identificaban la vigencia de una tendencia iban hilando como un principio donde Down demostró como una regla sencilla que para aplicar este principio en una tendencia dejaba de ser alcista y pasaba a ser bajista cuando el precio rebasaba el mínimo de referencia, lo que les acabo de explicar anteriormente. Asimismo, una tendencia deja de ser bajista y pasa a ser alcista cuando el precio supera el máximo de referencia. En la siguiente imagen están viendo cómo una tendencia alcista pasa a ser una tendencia bajista cuando supera el mínimo de referencia inicial de la tendencia. Muchos analistas y traders cometen un error de pensar que una tendencia deja de serlo cuando el precio cruza la línea de tendencia. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, esto es erróneo, ya que la tendencia cambia cuando el precio cruza en dirección contraria a el último punto de referencia inicial. Estos fueron las premisas que nos dejó el señor Charles Downs, agradeciéndole a él por mucho de su esfuerzo por tratar de dejar dentro de un índice explicado cómo crece la economía, cómo las empresas iban afectando directamente el ciclo económico y directamente nos dejó pues unas premisas muy básicas que luego el señor Elliot y el señor Wyckoff nos ampliaron y nos dejaron a lo que hoy en día tenemos como los manuales del análisis técnico que el señor Murphy nos dejó en su libro ya bien complementado y explicado. Entonces, bueno, quiero darle las gracias al Dios Padre Todopoderoso que me permitió una transmisión clara y limpia, a todos los asistentes, recordándole que se suscriban al canal de YouTube, que nos dejen sus likes para seguir generando este contenido gratuito para todos ustedes. A los estudiantes de la institución, muchas gracias por siempre su compromiso de asistencia. Seguimos dejándole material en el VIP de lo que tiene que ver con este tema y cualquier pregunta que tengan, pues estoy en el grupo para contestarle a todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente oportunidad, chicos. Familia LTC, ¡go! Go.